Disculpen. Estaba intentando averiguar cuántas formas diferentes existen de contar una historia. No me refiero a una historia cualquiera. Más bien estaba pensando en una de esas historias que todo el mundo ha escuchado alguna vez. ¿Conocen ustedes la diferencia entre una historia y una buena historia? ¿Sería prudente afirmar que existen historias mejores y peores? Lo que está claro es que hay historias que perduran en el tiempo y otras que no. Y sobre todo que las historias tienen que ser contadas. Permanecen dormidas hasta que un interlocutor las rescata de la memoria y tiende un puente hacia el receptor. ¿Saben ustedes de lo que les hablo, verdad? Bueno, quizá esta última frase ha sido un poco rebuscada, pero seguro que lo entienden si les pongo algún ejemplo. A ver, veamos. Imaginen, Madrid, finales del 19, un patio de vecinos. Bueno, no un patio de vecinos cualquiera, como el de ahora. No. Un patio de vecinos que entre ellos se conocen. En un piso de la planta baja vive Felipe, un chulapo con carácter. Sí, bastante carácter. Y en el ático, coronando la cabeza de todos los vecinos, vive Maripepa, la chica más guapa de toda la comunidad. Y con mucho más carácter. ¿Se gustan? Sí. Así que potenciaremos la historia con el concepto del amor. Un Romeo y Julieta en toda regla, pero a lo Spanish. Bueno, no cabe decir que la mayoría que estamos aquí estamos ya un poco resabiados en el asunto amoroso. Y desde aquí veo a más de uno y a más de una requete sabiaos. Que ya sabemos todos que el amor, si no se sufre un poquito, pues no es lo mismo. Pues imagínense toda esta situación descrita de la mano de autores de la talla de Larra o de Arniches, y las partituras dibujadas por genios como Guerrero, Chapí, Serrano. Las historias que esta tarde van a escuchar aquí son puentes de plata que desde este escenario los intérpretes desplegarán sobre ustedes con la única finalidad de que nuestras historias permanezcan vivas. Ladies and gentlemen, señoras y señores, es para mí un gran honor darles la bienvenida y presentarles nuestra zarzuela.
y el sol de mayo que es un tesoro, millares brillan de lanzas de oro. Sembrador, y has puesto en la mesona tu amor.
Las educo y estructuro y les pago luego un duro para gastármelo en mis vicios y quedar como un señor. Hay que ver cómo trina la paloma, ¿eh? Que yo ya me he piscao. Cumenda lerenda vie de los madriles y es por tanto gato. Miau, gatito. Aquí de cuerpo presente el mismo que calza y que viste. El Pechi, ¿qué pasa, nena? El flagelador con denominación de origen sin colorante ni conservante y matrícula de honor en el arte de paliquear. Bueno, a ver, les explico. A mí me han traído aquí para hablarles de la identidad. Sí, la identidad, ¿qué pasa? Y de su expresión en el género chico. Que no sé qué acomplejaos mal rebabaos. Tienen la mala costumbre de reducir el tamaño a lo que excede en talento. Bueno, ahí va mi explicación. La zarzuela se escribe en prosa porque va sobrada de poesía. Aquí no se habla de reyes ni de grandes divas. Aquí se habla del barrio, del frutero, del mecánico y de la chulapa de las fiestas de San Isidro, que esa sí que es una reina. Se habla de la tierra, del trabajo, de la migración, de los que pueden más y de los que pueden menos, de la juventud rebelde y de los viejos amoríos, de las tradiciones y de nuestras fiestas. O sea que la zarzuela es una forma entretenida de conocernos a nosotros mismos. ¿Y alguien puede decir que la zarzuela está de modé? ¡La zarzuela vive! ¿Qué, madama? ¿Te gusta el espectáculo? Pues yo se lo aseguro que se lo va a pasar dabuti. Porque ahora viene la canción del olvido, Marinela, y alguna sorpresilla más. Por cierto, a ver si acabamos con eso del COVID, que con tanta distancia social uno no puede agarrarse bien para bailar el chotis. Junto al puente de la peña por la noche la encontré y su guante chiquitito le cayó a los pies. Por si un reto me lanzaba, recogí su guante yo y en su mano bella puse un beso de pasión, porque al verano se puede resistir la tentación. Por las calles solitarias embozado la seguí, esquivando las malicias de la gente ruin, y acercándome galante mis finezas le ofrecí. Perdonad, por favor, atended, que decís que os adoro. Callad, no decídmelo así. Y dejándola ya, yo pensé que infeliz, que infeliz, que infeliz. Ver primorosa clavelina que brindas el amor. Yo soy caminante que al pasar arranca las hojas de la flor y sigue adelante sin recordar tu amor. A la dueña que la sirve con dinero soborné, y admirada de mi rasgo saludó y se fue. Y al decir la cortesana, caballero, que yo espero a mi galán, en mi fiel acero puse mano sin dudar, que mi espada se engrandece con la sombra de un rival. Convencida y conquistada, en mi brazo se apoyó, escuchando mis embustes y llena de ilusión. Y al llevarla a su palacio, mis finezas repetí. Dulce bien, me engañáis, no acostumbro a mentir. Volveréis, como no, ya veréis y fijéis. Y dejándola ya de su amor, me reí, me reí, me reí. Mujer,
enloquecido, Marimela. Camisina, camisina, como errante golondrina, cantaríamos en busca del amor. Pobre golondrina, que al azar camina. Tras un sueño engañada, y
No cabe duda que la zarzuela es un género que cala hondo. Sí, se lo voy a demostrar. Sin saberlo, muchos jóvenes de nuestra generación actual han cantado y cantarán canciones cuyo fondo es intrínsecamente zarzuelístico. Porque, a ver, ¿quién no ha coreado alguna vez el pasodoble de la bien amada Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor? O los cuplés babilónicos famosos de la corte del faraón. ¿La reconocen? Ahí va, ahí va, ahí Babilonio que... Pues sí, la conocen, sí. Bueno, pero ustedes me dirán, Miquel, eso no es zarzuela. Porque no nos equivoquemos. La zarzuela proviene de una familia muy extensa cuyos primos hermanos derivan en otros géneros. Por ejemplo, la ópera, la opereta, la revista, la ópera bíblica, la suite de ballet, la comedia musical. En España hay más de 12.000 obras de teatro lírico, zarzuela y ópera, triplicando a Francia y a Italia. ¿Ustedes sabían que los hermanos Machado escribieron una zarzuela en 3 actos con música de Ángel Barrios? La Lola se va a los puertos, ¿les suena, verdad? Y que inspirados en el mismo Julio Verne, el maestro Fernández Caballero compuso la zarzuela Los sobrinos del capitán Grant. Yo les aseguro que el arte no va cimentado con modas pasajeras, sino con las calidades que lo sostienen. Y de eso nuestra zarzuela va más que sobrada. Y si no, compruébenlo ustedes mismos, porque yo ahora les dejo con Manojo de Rosas, El huésped del sevillano, Los gavilanes y Luisa Fernanda. Quiero decirle una cosa. Dígame usted lo que sea porque yo lo escucho todo. ¿Todo? Lo que no me ofenda. Antes que ofenderla yo que se me caiga la lengua, si yo. Termine, ¿le da miedo? No lo crea, lo que tengo que decirla se lo digo por las buenas. Hace tiempo que vengo a tener y no sé a qué vengo. Eso es muy importante. Eso no lo comprendo. Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago. Pues lo veo desde aquí, muy importante. En todas partes la veo. Y casi siempre mi puerta. Me vuelve loco ese cuerpo, red de charca que nació en Chamberí con la gracia y la sal de Madrid. Le da muy fuerte. Hasta la muerte de quererte, y a ver si mi amor es firme y fuerte. Si no me engaño, sus palabras de amor, yo le digo sincero. Muy sincero, en cuenta, guapa.
a contemplar mis lares. Después de cruzar los mares, otra vez vuelvo a mirar a él. Pensando en ti noche y día, aldea de mis amores, mi esperanza renacía, se aliviaban mis dolores. Pensando en ti, mar serena, pensando en ti, bello cielo, era más dulce mi pena y menor mi desconsuelo. Siempre en mi aldea pensaba, siempre ambicioné volver, y este momento soñaba de otra vez mi aldea ver. No importa que el mozo fuerte vuelva viejo, si alegre el corazón salta en mi pecho. No importa mi lucha por ganar el oro, si al cabo hoy vuelvo rico y poderoso. No importa lo que tuve que penar, lo que importa es que ya vuelvo para no marchar jamás. No importa lo que tuve que penar, lo que importa es que ya vuelvo para no marchar jamás.
hechizado por los ojos que le miran desde allí. Va contento de su suerte y embriagado de desprendida el rosal del corazón. Una rosa y su billete para el juego del amor. Tal vez fatal. Digna es la flor de aquel rosal. Bueno, ¿cómo están llevando la tarde? ¿El espectáculo bien? ¿Por ahí por el fondo también? Sí, porque a mí a estas horas se me vienen los colores, los picores, me viene todo. ¿Y usted, maestro, cómo se lo está pasando? Estupendamente. Estupendamente. Señoras y señores, un aplauso para nuestro director, Chimo Romero. Y bajo las órdenes de su batuta, tenemos al que realmente es, indiscutiblemente, el alma de nuestro equipo. Nuestras percusiones, nuestros vientos y nuestras cuerdas, la orquesta de Tiempo de Zarzuela. Y son menos en volumen, pero son igual de altas en tamaño. Tenemos nuestro inconmensurable Cuerpo de Baile. Bueno, maestro, ¿y usted cree que después de lo que hemos visto y hemos escuchado, esto se puede mejorar? Vamos a mejorar con más alegría. Con más alegría todavía, señoras y señores, orquesta y ballet.
puede ser, esa mujer es buena. No puede ser una mujer malvada. En su mirar, con una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una mujer sirena. Envenena las desvenidas. No puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres no miran así, temblando en sus ojos dos lágrimas vi, y a mí me ilusiona que tiemblen por mí. Tiemblen por mí. Mi valor, mi ilusión, sé piadosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar, porque no sé porque de mis ojos los tuyos retiras, porque Porque me desprecias, porque no me miras, porque yo no. Porque de mi lado tan pronto
que vi a tu alma leyendo en sus ojos y sepas errada que piensas en mí. La de los claveles dobles, la del manojo de rosas, la de la falda de céfiro y el pañuelo de crespón, con la que iría del brazo tan feliz a la verbena. Eres tú porque te quiero, chula de mi corazón. En nombre de mi fatiga, porque siempre el cuerpo llama a mí sola sin que nadie me dispute su pasión. Uniría del brazo tan feliz a la verbena. Eres tú porque te quiero, chula de mi corazón. Ay, chiquilla, por Dios, Chiquilla, chiquilla, no me ves así, te quiero. Me quieres tú a mí. No te voy a querer, prenda mía, de mí que sería sin ti. Nena mía, mi morena, ay, tú eres esa. Ay, pues si tú no lo fueras, mi vida, ¿quién lo habría de ser? Ay, tú eres esa. Ay, pues si tú no lo fueras, mi vida, ¿quién lo habría de ser? Chiquilla, te quiero, te Hemos comenzado esta función hablándoles de las historias que perduran en el tiempo. Pero todas las historias tienen su final. Y aunque no siempre terminen en la forma deseada, nosotros pensamos que no sería justo terminar este espectáculo si no es de la forma en que a nosotros nos gusta, con un gran final. Desde este espacio de ficción, esperamos que hayan disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros y se marchen a sus casas con el recuerdo de una buena velada. Ballet, orquesta, cantantes líricos y un presentador. Queremos darles las gracias de la mejor forma en que sabemos hacerlo. Esto es y será Tiempo de Zarzuela. Maestro.
Atención, el espectáculo ha finalizado. Por favor, manténganse en sus asientos hasta que el personal de sala les indique que ha llegado el momento de levantarse. Recuerden seguir utilizando la mascarilla y recomendar esta experiencia. La cultura es segura. Gracias a todos.